destruir. Dios me los bendiga, hermanos. Fuertes imágenes, y no es el tráiler de la nueva película Terminator contra la Virgen de Guadalupe. A destruir. Es un pastor bautista de la iglesia Monte Sión, ahí en Tamaulipas, que empezando el año, en pleno culto, se puso a destruir con un hacha una imagen de la Virgen de Guadalupe y una imagen de la mal llamada Santa Muerte, que de santa no tiene nada ese demonio espantoso y horrible. Este video, hermanos, ha causado mucha indignación, y cuando lo vi yo me acordé de aquel incidente que tuvieron los de la iglesia Pare de Sufrir. ¿Se acuerdan? Unos brasileños ahí que salían en las noches en la televisión. Y un día uno de ellos pateó una imagen de la Virgen de Guadalupe. De hecho, eso lo vi hasta en un documental en Netflix. Y eso causó mucha indignación entre el pueblo católico, y tienen razón en enojarse, tienen razón en indignarse, porque eso que hizo este pastor es algo que no se debe hacer. Ahora, déjenme explicarles bien rápido. Significa entonces que está bien que los católicos le pidan a la Virgen de Guadalupe, que está bien que le pidan a la calaca espantosa esa de la muerte. ¿Significa que ya no es pecado? No. En el Antiguo Testamento hay un montón de citas, bastantísimas citas, donde Dios les dio la instrucción específica al pueblo de Israel para que en los lugares donde ellos fueran entrando, en la tierra de Canaán, cuando estaban conquistando la tierra prometida después de haber salido de Egipto, lugar al que ellos entraban, si había estatuas ahí, si había de Dagón, si había de Baal, si había de Acera, el mono que estuviera, imagen religiosa que hubiera, el pueblo de Israel tenía la instrucción clara de destruirla. Y esto se los comento porque hay muchos que ven lo que está haciendo este señor y dicen: ese señor no tiene amor, ese señor está loco, ese señor, ¿qué le pasa? Bueno, en estos tiempos del Nuevo Testamento, eso es algo que no se debe hacer. Pero en el Antiguo Testamento, lo que este señor estaba haciendo era una orden directa de Dios. Ahí no había: no, ¿por qué el pueblo de Israel no respeta nuestra religión? ¿Por qué el pueblo de Israel va a destruir nuestras imágenes sagradas? Dios les dijo que lo hicieran. Y Dios les mandó: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. De manera que Dios dijo: no, aquí nada de imágenes, ustedes no van a adorar imágenes, ustedes no van a tener ídolos, ustedes no se van a postrar delante de ningún mono, así que los lugares que me vayan conquistando, por favor, me destruyen a hachazos o a como sea esos monos. ¿Qué pasa entonces en el Nuevo Testamento? ¿Por qué yo digo que lo que hizo este señor está mal, si es algo que Dios les mandó en el Antiguo Testamento y que hay bastantes versículos para respaldarlo? ¿Acaso Dios considera que ya no es idolatría? ¿Acaso Dios considera que debemos dejar que cada quien tenga su religión y respetar? Miren, hermanos, déjenles explico rapidito. En el Nuevo Testamento, Dios nos vino a revelar muchas cosas que en el Antiguo Testamento no se lograban entender todavía. En el Antiguo Testamento se mandaba destruir a las imágenes, pero a una persona que yo le voy a predicar, si yo voy a su casa y le destruyo la imagen que tiene ahí en su sala,
me va a correr, le va a hablar a la policía, me van a meter a la cárcel, van a decir que estoy loco, que padezco de mis facultades mentales, que soy un bipolar. Y no me vuelve a hablar esa familia, hermanos. Y tienen toda la razón, porque eso es algo que no se debe hacer. Y esto es porque la idolatría no es un mal externo, sino que es algo interno. Es algo que se lleva en el corazón. Dios prometió, ahí en Ezequiel 36, a partir del versículo 25, que cuando nacemos de nuevo, cuando creemos en el Evangelio, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nos resplandece la luz del Evangelio de Cristo Jesús, nosotros somos limpiados de todos nuestros ídolos, somos limpiados de todas nuestras inmundicias. La idolatría que yo tenía cuando yo creía en la Virgen de Guadalupe, el Señor la limpió y la quitó de mi corazón. Si alguien hubiera venido y hubiera destruido con un hacha las imágenes que yo tenía, yo me hubiera molestado con esa persona. Porque en la ignorancia de los católicos, hermanos, ellos creen que María es su madre, ellos creen que María intercede por ellos ante Dios, ellos creen que María está al pendiente de ellos, escuchando sus oraciones y respondiendo y enviando bendiciones. Y de repente tú llegas con un hacha y se las destruyes, pues eso es muy fuerte. Tú lo estás agrediendo directamente con algo que ellos no entienden. La forma como pueden ser destruidos y como deben ser destruidos los ídolos de la vida de una persona no es con un hacha, con violencia, sino predicándoles el Evangelio. Si ellos creen el Evangelio, si Dios les resplandece, si les quita la ceguera espiritual que ellos tienen para poder entender textos tan claros como los 10 mandamientos en Éxodo 20, entonces Dios les quita definitivamente y completamente todos los ídolos de su corazón. Se los dice alguien que le pedía antes a la Virgen de Guadalupe y que ahora se ríe de todas esas cosas, y que aunque le tiene un respeto a María como la madre de nuestro Señor Jesucristo, que aunque conozco a la María bíblica, no le pido a ella, porque ella no me oye, ella no me está viendo. El único que me ve, el único que me oye, el único que tiene poder para responder mis oraciones es el Padre Celestial. Y dice nuestro Señor Jesucristo que nosotros debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Orar al Padre en el nombre del Hijo. Pero cuando uno es católico y uno le pide a María y te atacan así de fuerte, obviamente vas a causar indignación, y eso no es correcto. Prediquémosle el Evangelio a los católicos. Si Dios les resplandece, entonces los ídolos les serán quitados del corazón. Si vamos por nosotros mismos creyéndonos Dios y destruyendo las imágenes, lo único que vamos a causar es ira y vamos a causar confusión, molestia y un rechazo al Evangelio, porque eso que vieron en este señor no es la predicación del Evangelio y no es la forma correcta como se deben ser las cosas, aunque sí es un gran pecado delante de Dios la idolatría. Tanto los que le piden a la Virgen de Guadalupe como los que le piden al esqueleto ese horrible de la muerte. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio. A destruir